Les voy a invitar a que puedan ir conmigo o que puedan escuchar lo que dice el profeta Isaías acerca de un tema que es de suma relevancia para la vida de nosotros como iglesia. Isaías 40 nos dice de esta manera: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno. Él es el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni nunca se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y el versículo 29 dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. ¿Cuántos creen esta promesa? ¿Cuántos creen esta palabra? Y es que no cambia. El Señor sigue siendo el mismo en el tiempo de Isaías como en el tiempo nuestro, y seguirá así por los siglos. ¿Acaso eso no fue lo que acabamos de cantar? Por los siglos de los siglos, Él sigue siendo Dios. Su amor y su misericordia es inmutable, no hay un cambio en Él. Y también incluso en medio de nuestras peores circunstancias, Él sigue siendo este mismo Dios, que nos da fortaleza en nuestras debilidades, que nos sustenta en medio de nuestras aflicciones. Por eso, al continuar con nuestra serie, antes de rendirte, queremos hablar de un tema o concluir esta serie con un tema que todos hemos sido tocados, y es el agotamiento y el cansancio. ¿Cuántos no se han sentido cansados alguna vez en su vida? Algunos dirán: yo vivo cansado, pastor. Bueno, ese es otro asunto que estaremos tal vez tocando, pero a la verdad es que el agotamiento y el cansancio está presente en la vida de nosotros, de una u otra manera. Hemos dicho que como personas y como cristianos nos enfrentamos a ciertas circunstancias que nos llevan a no querer seguir, a rendirnos, a tirar la toalla, a no poder proseguir más. Pero también a través de estas semanas hemos visto el antídoto, la manera de poder sobrellevar estas situaciones que como personas, como seres vivos, si tú estás respirando esta mañana, como personas que estamos aquí presentes hoy, nos enfrentamos diariamente. La primera semana hablamos del fracaso y cómo el fracaso muchas veces nos lleva o nos quiere alejar. El enemigo utiliza esto para alejarnos del Señor, para alejarnos de nuestro propósito. Pero encontramos la primera semana que en el fracaso el Señor siempre nos va a restaurar, siempre nos va a levantar, porque el fracaso no es lo que nos define, es Cristo quien nos define. Dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, no importa los fracasos pasados, presentes o futuros, somos identificados en Él. De ahí la siguiente semana hablamos de la duda. Y hablamos que no está mal tener dudas, no está mal hacer preguntas, siempre y cuando vayamos a la fuente de verdad. Y a través del profeta Habacuc nos dimos cuenta que aunque estemos en momentos de incertidumbre, de dudas que aquejen nuestro corazón, nuestro deber no es no tener esas dudas, nuestro deber no es esconder esas preguntas, nuestro deber es ir a Dios y crear una relación en la cual nuestra fuente siempre va a ser genuina, porque el Señor no cambia. Y la semana pasada hablamos del dolor. Y dijimos que aunque estemos pasando por un dolor o un sufrimiento que abarque nuestro corazón en su totalidad y pensemos que nadie nos entiende, recordemos que Cristo sabe, Él entiende y Él siente lo que estamos pasando. Él empatiza con nosotros. Y ese es el mensaje de esperanza, porque cuando estamos pasando por el dolor más grande, por una adversidad profunda, a veces sentimos y pensamos que nadie nos entiende y tendemos a alejarnos, a apartarnos. Pero Jesús nos muestra en su relato en la resurrección de Lázaro que Él entiende nuestro dolor. Él no solamente lo sabe, Él no solamente lo ve, Él lo sintió. Y tanto es su amor por nosotros que lo llevó en sus hombros. Y por eso esta mañana nos es necesario concluir esta serie con el cansancio. Mira, déjame te pregunto esto y tú puedes hacer un checklist, una lista e ir anotando si en alguno de estos síntomas aparece en tu vida.
Porque a veces, incluso en medio del dolor, podemos autonegar el dolor y decir, no, pastor, todo bien, todo cool, no pasa nada. Pero si una de estas cosas está en tu vida, es probablemente que el agotamiento, la aflicción, el cansancio esté tocando a tu puerta. El temor que se infiltra en nuestra vida, el temor de perder la vida, el temor de lo que está afuera, el temor que crea el mundo. Si tú has sentido algún temor en alguna vez, es probable que haya cansancio y aflicción en tu vida. Te encuentras huyendo de las cosas, de las personas, de las responsabilidades. No quieres hablar con nadie, te escondes. Te alejas de las relaciones, de tu familia, de tu iglesia. Tomas decisiones no muy coherentes y muy poco sabias de forma impulsiva. Aquellos compradores impulsivos que después dicen, ¿qué hice? Y sobregiré la tarjeta. Es probable que estés pasando por medio de agotamiento. Te esfuerzas más allá de tus límites físicos. Hermanos, los años no pasan en balde. Y hay veces que pensamos que podemos hacer cosas que hacíamos antes. Eso es una muestra de agotamiento. Tu trabajo parece no tener sentido. No sabes por qué estás en tu trabajo, en tu ocupación, en tu ministerio. No sabes por qué estás realizando las cosas que estás haciendo. Te quejas y quieres abandonar y rendirte por todo. Nada te parece. Todo es como, ay no, Señor, esto no me gusta. Me mira mal, ni me saluda. Vengo a la iglesia y ni me extiende la mano. Y todo hay una queja. Y por ende nuestra primera respuesta es rendirnos, alejarnos, desaparecer. Te sientes aislado y atacado. Te comparas con los demás y te sientes mal contigo mismo. Ves a otras personas y dices, y Señor, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Mira lo que tienen, mira lo que hacen, mira cómo Dios les usa. Y entonces comienzas a sentirte mal en tu corazón. Piensas, y esto es muy importante, hermanos, piensas que la muerte es lo único que puede aliviar este dolor. Porque en algún momento más de alguno de nosotros ha pasado por ese pensamiento. Si alguna de estas características está en tu vida en este momento, es probable que estés pasando por agotamiento emocional, físico y espiritual. Por eso tenemos que entender, y Dios nos quiere dar a entender, que tenemos límites como personas. Y Él se preocupa para que entendamos esto, para que a través de este entendimiento podamos dar el máximo de acuerdo a su voluntad. Y esto es a través del descanso, ya sea que lo merezcamos o no. Porque el día de hoy pareciera que el descanso es un tema tabú. Y que el que descansa viene y no es una persona que está haciendo las cosas bien. Porque vivimos en una sociedad agitada, desenfrenada. Pero hermanos, incluso en medio de este agitamiento y esta situación de querer hacer más de lo que podemos, lo que sucede es que nos está llevando a desviarnos al hecho de poder dar nuestro máximo, ser eficientes y eficaces de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso esta mañana necesitamos entender y comprender qué es el cansancio. Hay dos tipos de cansancios, dicen algunas personas y algunos que han estudiado este tema. El primero de ellas es un cansancio satisfactorio. Y déjenme les digo cómo es. Es aquel en el cual usted ha practicado un deporte que a usted le gusta y después de cierto tiempo necesita tomar un break, tomar un descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque ha estado ejercitándose, ha estado haciendo esto. Aquellos que corren una maratón, yo levanto la mano, pero yo no. Pero aquellos que juegan fútbol, soccer, algún tiempo lo hice. Aquellos que practican algún deporte saben la importancia y el alivio que se siente descansar después de haber realizado aquello que le gustan. Aquellos que trabajan y después de un día largo de trabajo y que lograron hacer muchas cosas, el descanso, ¿qué es lo que trae? Paz. Pero incluso ese cansancio se siente bien porque logramos hacer algo. Aquellos que hemos podido servir aquí en la iglesia con nuestras manos y hacer ciertas obras, estamos en medio del trabajo y todo, y aunque estemos cansados lo estamos haciendo con gozo. Pero cuando nos sentamos y vemos lo que hemos hecho, el cansancio de alguna manera se siente gratificante. Ese es un cansancio en el cual sabemos que en medio del descanso podremos ver lo que hemos hecho y nos sentiremos bien y daremos gracias a Dios por esto.
Pero el segundo tipo de cansancio es el que es problemático. Se trata de un cansancio en el cual tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestras emociones. Pero es un producto de una vida sin sabores. Es un producto de una vida que no encontramos sentido, que nada hace sentido. Pensamos que son solamente oportunidades perdidas. Este cansancio es producto de experimentar la maldad, el rechazo de lo que nos rodean, o simplemente un esfuerzo que pareciera que está en un saco sin fondo. Que hacemos y hacemos, nos dedicamos y nos dedicamos, trabajamos y trabajamos y pareciera que no tiene fruto nuestro esfuerzo. ¿Y qué es lo que produce este tipo de cansancio y agotamiento? Desánimo. El deseo de no seguir más, no encontrar un propósito del por qué estamos haciendo estas cosas. Y hermanos, de una u otra manera todos hemos estado en esa situación. Esto nos llega a causar una tremenda sensación de impotencia que nos lleva incluso a detener nuestra vida. Y por eso el Señor no deja este tema fuera de su palabra. Incluso, ¿qué fue lo que sucedió en la creación? 6 días Él creó todo y el séptimo, ¿el que dice? Descansó. Cuán importante es el descanso para poder aliviar el agotamiento en nuestra vida. Aquí el asunto es saber cómo descansar. Porque no me van a mentir que a veces pensamos que 2 semanas de vacaciones van a aliviar nuestra vida. Y cuando regresamos de esas 2 semanas sentimos que las cosas están peor. Venimos cansados de las vacaciones y la vida sigue todavía, ¿no? No es el tiempo libre, es en quién descansamos, en quién confiamos, en quién nos detenemos y a quién le obedecemos. Por eso, amados, esta mañana este sentimiento o esta situación no es ajena a los ejemplos de la Biblia. Consideremos la experiencia del profeta Elías, un profeta muy importante en la historia de Israel, un siervo fiel de Dios. Después de un momento destacado de su ministerio, como por ejemplo cuando Dios le llama y este hombre va caminando y se encuentra con una viuda a la cual le dice: no tengo que ofrecerte, no tengo nada, si yo te ofrezco esto, lo que tengo, me quedo sin comida y mi hijo y yo moriremos. Pero el Señor le utilizó a él para mostrarle a esta mujer y mostrarnos el día de hoy a nosotros que Él es un Dios proveedor. Después, en medio de este tiempo que conviven, esta mujer pierde a su hijo por una enfermedad y Dios le muestra a través del profeta Elías que Él es un Dios restaurador. A Él no hay nada imposible y a través de este profeta este joven resucita. Nos encontramos en el capítulo 18 de Primera de Reyes, para que vayan buscando en su Biblia, en la primera parte del libro de Reyes, una de las historias más conocidas de Elías, y es contra los profetas de Baal y Astarés. Nos dice la palabra que este hombre era fiel al Señor y tenía un mensaje, no solo de advertencia, pero sino de condenación para el pueblo de Israel. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en sus peores años. Era tan malo el tiempo, mis hermanos, que el pueblo se dividió. En vez de ser un reino eran 2, el del norte y el del sur. Y ninguno de los 2 daba para nada, hermanos. Apenas el del sur era un poco mejor, pero no era lo suficiente de acuerdo a lo que Dios les había llamado a hacer. Elías estaba destinado a predicar la palabra en el reino del norte. Y hermanos, las cosas eran malas. Si pensamos que hoy es malo, déjenme decirles, esos tiempos eran oscuros. Y nos dice la palabra que había oscuridad porque la palabra de Dios no se estudiaba, no se predicaba, no se hablaba. Había una ausencia permanente de Dios en medio de este pueblo. Y por ende se hacían atrocidades. Y este profeta viene y es llevado para decir: hay un Dios que todavía les ama. Y llega ahí a Jerusalén, al norte, a Samaria, y se encuentra con que el rey Acaz y su esposa Jezabel tienen miles de dioses: el dios de Baal, el dios de Aseres. Y Elías le dice: ese no es el verdadero Dios. Y al final se encuentran en un tipo de competencia, a ver quién tiene al verdadero Dios. ¿Todos se acuerdan de esta historia? Viene y Elías le dice: ok, tráeme tú a tus profetas, a tus sacerdotes de tu Dios, y yo traeré a mi Dios.
Y comienzan ellos a traer un altar en el cual estos sacerdotes y profetas de Baal y de Aseres comienzan a hacer, ¿para qué? Para que su dios o sus dioses enviaran fuego y destruyeran el sacrificio. ¿Qué es lo que sucede? No sucede nada. Oraron por horas, gritaron por horas, danzaron por horas y no hubo ni siquiera una sola gota de calor, de algo que encendiera ese sacrificio. Pero de ahí vemos al profeta Elías, que no solamente viene y pone este sacrificio, sino lo hace más difícil, lo moja a tal punto que está sumamente húmedo. Y ora al Señor, y el Señor envía un fuego que consume absolutamente todo. Y Elías muestra quién es el Dios verdadero. Pero la historia no se queda ahí. Y pensaríamos que después de todos estos milagros, hechos que preceden o que están presentes en la vida de Elías, este hombre se ha fortalecido y que es invencible, es un Superman, que no hay nada que lo pueda detener en su ministerio. Pero nos encontramos con el capítulo 19 y es un capítulo contrastante porque encontramos a un profeta débil, temeroso, huyendo incluso de aquellos de los cuales Dios ya había vencido. Si van conmigo a Primera de Reyes 19, del versículo 4 al 16 estaremos leyendo esta historia en la cual nos muestra un hombre cansado y agotado y las consecuencias de lo mismo. La palabra del Señor dice de esta manera, Primera de Reyes 19, 4 al 16. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías? Se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate, ¿y qué? Y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió. Y la comida le dio, ¿qué, hermanos? Fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. En algunas traducciones dice el monte Horeb, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único, dice Elías, que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Versículo 11, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor, ¿qué dice? No estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan, ¿para qué? Para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejola, para que tome tu lugar como mi profeta.
Damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana te pedimos, Señor, que podamos realmente reconocer la importancia del descanso en nuestra vida. No solamente como apartado de un tiempo, sino más aún, Señor, en quien descansamos, Señor. Ayúdanos a confiar en esta gran verdad. A través de tu palabra, a comprender, Señor, que tú estás para nosotros, Señor. Tú estás por nosotros, Señor. Tú nos amas tanto, Señor, que incluso en medio de nuestro agotamiento y de nuestra necedad, Señor, tú siempre nos das, Señor, un alivio a nuestro corazón, Señor, y a nuestra vida. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Al considerar el contexto de esta cita o de esta historia, es obvio que Elías estaba asustado. Si ustedes notaron, él dice varias veces: yo soy el único que queda con vida, y no estaba mintiendo. De todos los profetas que estaban sirviendo al Señor, varios o muchos de ellos, o como dice Elías, era el único que estaba con vida. Todos habían sido ya muertos. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra de Dios. Y Elías no comprendía eso. Decía: yo te he servido, he dado horas extra, he servido más de lo que tú me pides, he sido un siervo fiel. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Sabes qué? Dice él: no puedo más. No puedo más. Es mejor que me quites la vida. Ya no quiero seguir con esto. Pero ¿qué es lo que sucede después de esto? Elías se acuesta en medio de su cansancio, en medio de su fatiga, en medio de su dolor. Y hermanos, aquí podemos ver una promesa maravillosa de Dios. El Señor no está aquí para llevarnos y arriarnos y regañarnos cuando estamos descansando. Él comprende que somos humanos y que tenemos límites. Aquí no vemos a un Dios diciéndole: no, Elías, ¿cómo es posible? Si ya te enseñé todo lo que puedo hacer, ¿cómo dudas de mí? No, Elías, sigue adelante, ese es tu llamado y no pares. No vemos a un Dios diciendo esto. Vemos a un Dios que le permite ¿qué? Descansar, reposar, retomar sus fuerzas. Y mientras él duerme, la palabra nos menciona que un ángel le toca. Y no solamente le toca y le despierta para regañarlo, porque no lo regaña en ningún momento, no lo amonesta en ningún momento, sino que es lo que hace: lo alimenta. Pero el alimento es un alimento que va mucho más allá de lo físico. Alimenta su espíritu al reconocer que su propósito y Dios no había terminado con él. Dios tenía mucho en la vida de Elías por delante. Y el ángel viene y le alimenta y le fortalece. Luego este hombre viaja a Oreb. Y Dios le usa en toda la carta de Primera de Reyes hasta Segunda de Reyes, en sus primeros capítulos. ¿Para qué? Para el propósito de su redención. Para el propósito de seguir predicando la palabra. Para el propósito de llevar y pasar este estandarte a otro gran profeta llamado Eliseo, que continuó predicando la palabra, llevando el mensaje de Dios. Hubiera sido una tragedia muy grande el hecho que Elías hubiera terminado su vida en ese instante. Pero Dios tocó su corazón y su vida, incluso en medio de su cansancio, y le permitió ver su propósito. Mis hermanos, esta mañana debemos de entender que Dios escucha nuestro clamor. Incluso en medio de nuestro agotamiento más grande, en medio de nuestra aflicción más grande, el Señor sigue escuchando nuestro clamor. Cuando Elías se enfrentó a esta experiencia, Dios le escuchó. Y no solamente le escuchó, sino que le atendió en auxilio. El Señor no solamente dice: ay, pobrecito, échale ganas, mijo, sino que su mano toca nuestra vida y nos permite seguir adelante, incluso si eso significa descansar por un momento. La mano del Señor aquí se muestra en el hecho que lo que necesitaba Elías era reposar por un instante, retomar sus fuerzas, porque hermanos, todo esto es como un efecto dominó. Si nuestro cuerpo no está bien, nuestras emociones no lo estarán, y por ende nuestra vida espiritual no lo estará. Si nuestra vida espiritual no se está alimentando, ¿qué haremos? Descuidaremos nuestro cuerpo y nuestras emociones estarán por todos lados, y así sucesivamente. Por eso es que es importante entender que cada aspecto de nuestra vida merece descanso.
El cuerpo necesita descansar, las emociones necesitan animarse y alimentarse en medio de la presencia del Señor, y nuestra vida espiritual se alimenta a través de su palabra, a través de su presencia. Por eso la primera recomendación que nos da el libro de Reyes para nuestra vida en medio del cansancio es un descanso a tu cuerpo. El salmo más famoso, ¿cuál es? Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y después dice, en lugares de delicados pastos me hará, ¿qué, hermanos? Descansar. Si vemos lo que nos está proyectando el salmista, esta visión de ¿qué? De poder tomar un tiempo en descanso, hermanos. Algunas veces Dios debe hacerte recostarte o descansar porque no estás dispuesto a hacerlo. Y muchos pecamos de esto. Dios nos dice, toma un tiempo, un time out, toma un descanso. Pero nosotros decimos, no, Señor, yo te quiero ser fiel, déjame seguir adelante. El Señor nos impresiona por nuestras obras. El Señor lo que quiere es un corazón obediente. Eso es incluso, Él nos dice, hay que descansar. Y hermanos, esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Por eso el Señor nos dio un día de descanso. Eso es lo que sucedía con Elías en ese momento. Dios no regañó a Elías ni tampoco le dijo, ¿qué te pasa? Él le permitió descansar, reposar su cabeza por un instante. ¿Para qué? Para poder ver con mayor claridad y entender mejor el propósito de su existencia. Algunas veces lo más espiritual que podemos hacer cuando estamos agotados emocionalmente y físicamente es tomar una siesta. Es tomar un descanso. Mi esposa y yo vimos un video en el cual decía que a veces en medio del agitamiento, mi esposa ahora tiene a los 2 niños en casa y déjenme les digo, es cosa seria, No sabíamos a lo que nos metíamos. Hay veces que les recomiendan tomarse 20 minutos, ¿no? 20 minutos ¿para qué? Para no perder la cordura, para poder entender nuestro propósito, para poder entender la situación en la que estamos pasando. Hermanos, el Señor nos pide descansar, detenernos por un instante, porque el seguir adelante en esto con un tanque vacío, ¿qué es lo que hará? Nos llevará a la destrucción. No podremos seguir caminando, nos quedaremos varados. Por eso, hermanos, aunque usted no lo crea, el descanso es necesario. En segundo lugar, no solamente el Señor nos llama a descansar, pero nos llama a tener confianza, esa confianza a tal punto que podamos ser genuinos con Él y sacar nuestra frustración, porque hermanos, cuando estamos en medio de eso, estamos frustrados. Pero a veces llegamos al Señor con caretas, con máscaras y le decimos, no, Señor, aquí estoy para ti, pero en nuestro corazón y en nuestro ser estamos frustrados, cansados, agobiados y ya no queremos seguir. Las situaciones que nos están abarcando en nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, el ministerio, nuestro llamado, nos está consumiendo. El Señor ya lo sabe. Él lo que quiere es que le tengamos confianza. Pero muchas veces llegamos como llegó Elías. Yo te he servido, Señor. Yo estoy para ti. Y eso es lo que Él quiere. Que le digamos que lo que está en nuestro corazón. No para que Él lo reconozca, sino para que nosotros lo escuchemos. Y esto sigue siendo tan importante hasta el día de hoy. Muchos terapeutas y consejeros dicen que la mejor manera de nosotros poder sacar esa frustración en nuestra vida es nosotros mismos declararla. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos la dice, no la creemos, la negamos. Pero cuando nosotros la escuchamos, nosotros mismos decimos, uy, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Por eso es muy importante, mis hermanos, entender que debemos de ser genuinos, auténticos delante de Él, porque Él ya lo sabe. Es para nuestro bien, no para el bien de Él. Elías no se guardó nada. Él no puso filtro a sus sentimientos. Él le dijo a Dios sus frustraciones. Le dijo, Señor, yo te he servido, tú me has usado, yo he estado en diferentes lugares, pero este pueblo te ha negado.
Y hermanos, el día de hoy eso puede causar cansancio en nuestra vida. Nosotros estamos aquí fieles, sirviendo al Señor, pero vemos a un mundo que se consume, que es malvado, que es tirano. Y eso causa aflicción en nuestro corazón. Dios dice, tráelo a mí. Tráelo a mí. No para poder tener la solución mágica, sino para poder descansar en Él. Para poder entender que Él sigue teniendo el control, aunque todo parezca fuera de control. Y por último, el Señor no solamente nos llama a descansar, no solamente nos llama a ser genuinos y mostrar nuestras frustraciones. Él nos llama y nos invita a recordar y reenfocarnos en Dios ante todas estas cosas. Porque hermanos, en medio del cansancio, del agotamiento, de la aflicción, lo que hacemos muchas veces es perder la vista de quién es Dios. Nuestra mirada de aquel que ha prometido un descanso y paz a nuestra vida. Él no nos ha prometido una vida en camino de rosas, ni que no tendremos aflicciones, pero sí nos ha prometido que en medio de ellas Él estará ahí. Y Él traerá paz. Y Él nos dará fuerzas. Cuando estamos exhaustos espiritual, emocional y físicamente, cuando estamos agotados, necesitamos recordar, necesitamos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando estamos en medio del cansancio debemos recordar quiénes somos nosotros. Y somos seres humanos limitados, en los cuales hay muchas cosas que no podremos hacer. No podemos cambiar el clima, no podemos cambiar las circunstancias que a veces están fuera de nuestro control. No podemos cambiar la mente de las personas, ni mucho menos su corazón. Eso le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué cansarnos y agobiarnos y afligirnos en aquello que no podemos cambiar? Porque la sociedad al día de hoy nos dice, tú sí puedes. Y es una gran mentira. La palabra nos demuestra nuestros límites. ¿Por qué? Porque somos personas dependientes de Dios en todo momento. Solo en Él somos más que vencedores. No dice la palabra, porque tú eres cristiano y tú tienes superpoderes para volar. No, dice, solamente en Cristo somos más que vencedores. Sin Él, seguimos siendo como los demás. Y es que el ser cristiano no es nada extraordinario o sobrenatural. El ser cristiano significa que dependemos de Dios en totalidad. Él es el que puede hacer las cosas posibles de acuerdo a su voluntad. El hecho de nosotros reenfocarnos en Dios nos hace entender quiénes somos. Nos hace entender que hay muchas veces que tenemos que decir no a ciertas cosas. Entender que hay muchas veces que no somos Superman y que necesitamos un descanso, que necesitamos un tiempo afuera, que necesitamos contar con la ayuda de los demás. Porque muchos somos pecadores de eso. Pensamos que solamente nosotros necesitamos y podemos hacer todo. Cuando Dios ha hecho este trabajo en equipo, una iglesia. Pero no solamente nos hace reconocer quiénes somos, pero nos hace recordar quién es Él. Y Él es el mismo Dios que ha tenido el control desde la creación, desde el pasado, desde el presente y hasta el futuro. Cuando leemos en los versículos del 11 al 13 nos damos cuenta que Dios, estas situaciones que le mostró no fueron por pura casualidad. Lo que le está diciendo Elías es, Elías, yo tengo el control. Descansa en mí. Cuando el viento fuerte pasó, dice que Elías tuvo que retenerse, ¿no? Pero el Señor le dijo, yo velo por ti. Cuando ese terremoto sacudió la tierra, Elías estaba en la mano de Dios y cuidó de él. Cuando ese incendio estuvo delante de él, ese incendio no le consumió. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía en el hueco de su mano. Pero dice que Dios se mostró en ese susurro suave que llegó a su corazón y a su oído. Hermano, así es Dios. Y Él quiere que recordemos y nos reenfocamos en Él, que Él tiene el control. A la hora de reenfocarnos, de enfocarnos, de concentrarnos en Dios, debemos entender primeramente que lo podemos hacer a través de su palabra. Pastor, pero ¿cómo puedo hacer yo para poder entender y para poder concentrarme en el Señor? Vea su palabra.
Su palabra es viva y eficaz. Su palabra habla en nuestro corazón. Su palabra nos guía. Su palabra ha guiado la vida de cientos de personas, de miles de personas a través de los años y generaciones. Y sigue siendo la misma palabra que nos quiere guiar el día de hoy. Sigue siendo la misma palabra que nos da entendimiento, que nos da fortaleza, que pone paz en nuestro corazón en medio del sufrimiento. La Biblia nos ha demostrado ser un libro excepcional de consejos, de situaciones en las cuales podemos ver que generación tras generación el Señor nos llama a descansar en Él. Él no quiere que seamos unos robots que estemos 24/7, 24 horas, 7 días a la semana sin un momento de descanso. Él nos llama también a que nosotros cuidemos de este cuerpo, a que nosotros cuidemos de nuestra salud mental, a que nosotros cuidemos de nuestras emociones. Pero ¿cómo lo haremos si no lo podemos hacer a través de la palabra de Dios? Es importante entender que la palabra no está ahí solamente como un libro informativo. Es un libro que nos inspira. Es un libro que a través de historias como la de Elías nos deja ver que aunque estemos agobiados, cansados y afligidos, Dios escucha, Dios pone su mano y Dios nos rescata. Isaías 48 dice esto: la hierba se seca y las flores se marchitan. ¿Pero qué? Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nosotros podríamos secarnos y marchitarnos al permanecer pegados en nuestras circunstancias, pero si tomamos de la eternidad, del consejo de Dios, podemos remontar nuestra situación y salir victoriosos de ella. Tenemos dos opciones, hermanos: permanecer en la aflicción, en la duda, en el cansancio, en el fracaso, en el dolor, o permanecer en la palabra que es viva y ha permanecido por todos los tiempos. Y esta palabra, hermanos, no miente. Y esta palabra nos dice que hay un Dios que da descanso. Por eso el mismo profeta Isaías sigue diciendo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa es una promesa que Dios ha dado a nuestra vida. Así que, hermanos, si en medio de la situación tú tienes miedo, dice Dios: no tengas miedo. No porque tú eres mejor que otros, no porque tú eres mayor que otros, es porque Dios ha prometido estar contigo. No te desalientes, porque Él te sostendrá. Así que para concluir esta mañana, hermanos, ¿estás pasando por alguna situación que te sobrepasa? ¿Estás pasando a una situación a tal punto que quieres simplemente tirar la toalla y no dar más? La palabra nos dice: mira al Señor y verás la perspectiva correcta. Mira al Señor y verás el propósito de lo que estás pasando a tu alrededor. Recurre al Señor y Él te dará la fuerza suficiente para salir adelante. Él puede renovar nuestras fuerzas y darnos una vida nueva, y no solamente nueva, sino una vida eterna. Pero Él es la fuente de nuestra fuerza. Él es la fuente de nuestra paz. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo esta gran verdad, y espero que la podamos llevar en nuestro corazón. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados, dijo Jesús. Vengan a mí, y yo, ¿qué dice? Los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán, ¿qué, hermanos? Descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les tengo para llevar. Este ministerio hermoso, hermanos, puede ser difícil. Este llamado a la vida en Cristo puede ser agobiante, puede ser cansado, pero el Señor dice: vengan a mí y yo les daré descanso, les daré paz, les daré fortaleza. Por eso esta mañana, para concluir, quiero abrir este tiempo para que podamos ir delante de la presencia del Señor. Queremos concluir esta serie de mensajes pudiéndole decir al Señor qué es lo que aflige nuestro corazón. Si tú deseas pasar aquí al frente, inclinar tus rodillas, entrar a la presencia del Señor y decir: Señor, estoy como Elías, no puedo más.
Siento que el mundo me persigue, que las situaciones en las que estoy en este momento causan agotamiento a mi vida. No tengo fuerzas. Yo te invito a que las pongas delante de Él. No son palabras de tu pastor, son palabras del Señor. Vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Abro este tiempo para todos aquellos que quieran pasar al frente y traer cualquier aflicción en su corazón a la presencia de Él.